Hashem Imloch Le'olam Va'ed, Hashem Melech, Hashem Malach. Bienvenidos, Shavua Tov. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy no vamos a dejar pasar un segundo. Vamos a poner Tzedaká. La Tzedaká salva de la muerte. Grande es la Tzedaká que trae la redención. Hemos sacado una Kupá Tzedaká de un tzadik que falleció hace poquito tiempo. Ahora se cumplió un año. Rabbi Mordejai Eliyahu, un rab sefaradí, muy allegado al Rebbe de Chabad. Seguramente ustedes habrán visto algún video donde se lo ve a él yendo a visitarlo al Rebbe en 770. Su hijo es el rab de Tzfat, Rabbi Shmuel Eliyahu. Sigue su camino, es un rab muy querido, también conocido por nosotros. Y es importante tener tzadikim, es importante tener personas de las quien aprender, de las quien tomar ejemplo. Y queríamos dedicar esta clase especialmente al Rebbe. Este Shabbat fue Gimel Tammuz. Gimel Tammuz fue el día en que falleció, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo al corazón y a la fe de los Hasidim. Él se expandió, como dice el Zohar, cuando los tzadikim dejan el cuerpo, se expanden y se extienden más su tarea, tienen más influencia en todo lo que hicieron. Y así como está escrito de Rabbi Shimon Bar Yochai, y también así sucedió con Moshe Rabbeinu, el último día de su vida es el día en que se concreta, se expande, se aclara todo el objetivo de su vida. Y así vemos cómo él mismo se esforzó hasta el último día en mostrar que él vino a este mundo para traer Mashiach, para enseñarnos a nosotros el camino de la Torah y las mitzvot, pero de una forma especial para nuestra generación. Y no es casualidad que también este Shabbat fue Parashat Korach. La Parashat Korach habla de algo muy dramático que sucedió. Toda la Perashá habla de cosas muy dramáticas. Seguramente todos ustedes habrán leído la historia como está escrita en la Torá, cómo Korach se rebeló, luego cómo fue castigado, fue tragado por la boca de la tierra. Luego, en la Perashá, en la parte cuarta, toda la historia esta está bien explicada durante 3 porciones de la Perashá, 3 aliot. Luego en la cuarta aliá muestra la Torá también algo muy dramático que sucedió, y es que a causa del castigo que recibió Korach y toda su congregación, el mismo pueblo, y suponemos que era una parte pequeña del pueblo, pero de todas maneras, una parte del pueblo se rebeló contra Moshe y Aarón. Y entonces, Akadosh Baruj Hu dijo, apártense, le dijo a Moshe, apártense de esta comunidad y la destruyeron en un instante. A esos que se rebelaron después de lo sucedido con Korach. Y entonces, Moshe muestra quién es el líder de un pueblo, quién es el líder de una generación,
Y dice, Aarón, ambos habían caído, se habían arrodillado frente a la plaga que se había desatado en el pueblo de Israel, que Akadosh Baruj Hu ya había comenzado a destruirlo. Entonces Moshe le dijo a Aarón que tome un brasero y ponga sobre él brasas del altar y que ofrezca incienso, y entonces eso iba a ser expiación por la comunidad y la cólera divina se iba a aplacar. Entonces Aarón inmediatamente tomó un brasero y hizo como Moshe le ordenó, corrió donde estaban todas reunidas las masas en rebelión, donde la gente estaba muriendo por la plaga, y se paró allí en medio y se paró entre los muertos y los vivos, y así fue como fue frenada la plaga. Cuenta Rashi, y así trae el Midrash, se escucha bien, ¿no? Trae Rashi, que es el comentador más simple, literal. Está escrito que los comentarios de Rashi son para chicos de 5 años, y trae que Aarón, allí en ese lugar, tomó al ángel que estaba trayendo la muerte y lo puso cabeza abajo. Entonces el ángel le dijo, soltame, así puedo hacer mi trabajo, hacer mi misión que Dios me mandó. Entonces Aarón le dijo, Moshe me ordenó frenar, tomarte de la mano, frenar lo que estás haciendo. Entonces el ángel le dijo, yo soy un enviado de Dios, Anish Lujoch el Makom, y tú eres Beatash Lujoch el Moshe, tú eres nada más que un enviado de Moshe. Y entonces Aarón le dijo algo que era el mismo testigo, porque Aarón era el que repetía lo que Moshe le decía, recibido por Dios. Dice, Moshe no dice nada de sí mismo, sino que él habla y es la boca de Dios. Si tú no crees eso, entonces vas a ir a la tienda de reunión, vamos a ir allí y entonces vas a ver a Kadosh Baruj Hu y a Moshe, y entonces ahí mismo le vas a poder preguntar. Y entonces por eso, al final de esta porción, de esta historia de la plaga, dice que fueron 14.700 personas las que murieron en la plaga, y cuando la plaga hubo sido detenida, Aarón retornó a Moshe a la entrada de la tienda de comunión, a la tienda del testimonio en el Ohel Moed. Entonces explica Rashi, eso es lo que dice acá en hebreo, que cuando Aarón volvió a Moshe, él estaba trayendo al ángel de la muerte para que vea por sus propios ojos cómo Moshe no era simplemente una persona, sino que era el enviado de Dios, y todo lo que dice Moshe es parte, es la voluntad de Dios. Bueno, luego de esto, para que no queden dudas, cuenta la Torá que Moshe le dijo a Aarón y a cada uno de los líderes de cada una de las tribus que cada uno tome un palo, una rama, un palo seco, y escriba allí su nombre, y entonces lo iban a poner
adentro de la tienda de reunión, y al día siguiente iban a ver quién era el elegido por Dios. Entonces cuenta la Torá que el día siguiente el palo, hay una diferencia entre una rama y un palo. Maquel, un palo, es una rama que ya fue sacada hace tiempo y no hay ninguna vitalidad en ella, ya está seca. Entonces, eso era para mostrar el milagro que iba a suceder allí. El palo de Moshe, la vara de Moshe, de Aarón, brotó, floreció y salieron almendras. Y justamente la Haftará de esta semana habla del profeta que tiene una profecía donde Akadosh Baruj Hu le muestra un palo y él le pregunta qué es lo que estás viendo y él dice, yo veo un palo, un makel shkedim, un palo que es una rama de almendro. Y entonces le dice, muy bien has visto. ¿Qué significa el palo de almendra? En la Haftará, en la parte de profetas que trae la Haftará, dice, así como el almendro tarda 21 días en florecer y sacar y dar, una vez que sale el brote, tarda 21 días en salir la almendra, en dar el fruto, así yo también, yo soy rápido en cumplir el castigo para los malvados. Y entonces, algo que nos llama la atención es este número exacto de 14.700. 14.700 es un número que es divisible justamente por 21. 21 3 semanas. Tres semanas hay justamente desde el 17 de Tammuz hasta Tisha B'Av. Y esos son los días terribles que nosotros recordamos el sufrimiento del pueblo de Israel por la destrucción del templo y la destrucción de Israel y la muerte de millones de personas y todo el pueblo que se fue al exilio. Y tiene que ver justamente con este castigo. $14.700 es 21 por 700. 21 veces 700. Y 700 es justamente un número también especial porque es 7 veces 10. 7 veces 10. Habíamos hablado muchas veces de lo que significa 100, que es la compleción de todas las sefirot, de todos los poderes del alma, cada uno interincluido en el otro, 10 por 10, las 10 sefirot. Pero a su vez, todo esto está interincluido en los 7 poderes del alma, los 7 atributos del corazón, que son justamente esas emociones, esos elementos que venimos a rectificar a este mundo. Está dicho que todas las cosas que viene a hacer una persona en este mundo son pruebas para elevarse, y entonces al elevarse, cumpliendo los preceptos, utilizando cosas materiales de este mundo, entonces al elevarse a sí mismo también eleva este mundo, eleva las chispas que hay contenidas dentro de la realidad. Y como ustedes se acuerdan, las chispas de divinidad que están perdidas dentro y cayeron profundo, mucho más abajo de lo más bajo de este mundo, están sometidas a las cáscaras de impureza, provienen justamente de un lugar muy elevado, del mundo del Tov, y que representan a los 7 reyes de la tierra de Israel que se peleaban y se morían.
porque cada uno quería reinar y representan a las emociones del corazón. Entonces este número tiene muchas alusiones justamente a lo que tenemos que hacer para evitar esto que está aquí. Y entonces ustedes que hace muchos años que estudian con nosotros, seguramente entendían inmediatamente por qué todo esto tiene, el Apayat Korach tiene que ver con el Rebbe, con el líder de la generación. La porción de la Torá de esta semana habla de Korach. Korach era un levita, Korach era primo de Aarón y una persona sumamente inteligente y perspicaz. Y esta rebelión que estamos hablando, que llevó a cabo, fue justamente después de que volvieron los espías y fueron castigados. Como leímos en la perashá de la semana anterior, Shlach, envía por ti. ¿Qué pasaba con los espías? Como habíamos visto la semana anterior. Los espías tenían miedo de ir a la tierra de Israel, porque en la tierra de Israel hay que cumplir mitzvot físicas. Y ese iba a ser el principal trabajo. Pero ellos querían seguir en el desierto, seguir con su vida espiritual, querían vivir del man, querían estar protegidos por las nubes de gloria, beber del manantial de Miriam, querían estudiar todo el día, algo muy sublime. Pero después se hizo evidente que estaban equivocados, que es imprescindible realizar mitzvot físicas. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios, ese es el propósito principal de nuestra vida. Entonces Korach se levantó y, como era muy inteligente, él se dio cuenta de lo que pasaba, cuál era el error de los espías, y entonces dijo, está bien, estudio de la Torá, elevación espiritual, en eso nadie se puede comparar con Moshe. Él mismo recibió la Torá. Pero ahora que nosotros tenemos que ocuparnos de cosas físicas y trabajar en forma activa en el mundo, cumplir los preceptos fueron para todo el pueblo de Israel, no fue solamente para los principales. Entonces, estamos todos al mismo nivel, tenemos todas las mismas obligaciones y tenemos que hacer los mismos actos. Entonces, ¿por qué Moshe y Aarón tienen que ponerse encima de nosotros? Si ellos, cuando se ponen tefilim, o cuando comen kasher, o cuando prenden la menorá, lo prenden de la misma forma que lo prendería cualquier otra persona. Entonces, todo esto suena muy democrático, muy altruista, como también hablamos en algunas de las clases de otras veces. Pero, ¿qué es lo que estaba escondiendo Korach en todo esto? Que él quería ser el sumo sacerdote. Porque él estaba muy cercano, era del mismo palo que la familia de Moshe y Aarón. Y entonces él se sentía autorizado a desafiarlos y así lograr su objetivo. Pero, como ustedes vieron, y a diferencia de muchas veces en que Moshe defendió al pueblo de Israel, en este caso no se estaba tratando de defender al pueblo de Israel porque atacaban a Dios, sino porque estaban tratando de aparentemente cumplir con lo que dice Dios, pero de la manera que ellos querían, no de la manera que Dios lo ordenó. Entonces estaban desafiando la autoridad de Moshe, pero hay algo más que la autoridad. Y eso lo vimos en lo que leímos recién. Moshe no solamente tiene la autoridad de hacer las cosas por orden de Dios, sino que todo lo que él dice y hace es como si Dios mismo estuviera actuando.
porque Dios le dio esa cualidad a Moshe de investirse en un cuerpo humano y poder hablar y poder decir las cosas que tenía que hacer el pueblo, de tal manera que estaba hablando Dios a través de él. Y esa es la característica del Moshe de cada generación. Entonces, por eso, este desafío no era un desafío que perjudicaba a Moshe, y incluso tampoco, por supuesto, no era un desafío que desafiaba a Dios, sino que iba a perjudicar a todo el pueblo de Israel. Porque vimos un poco lo que sucedió durante el segundo templo. En el segundo templo, en las últimas décadas, los últimos tiempos, hay una diferencia entre el primer templo y el segundo. El primer templo, la presencia divina moraba, y es un templo donde había muchos milagros, y donde el Kohen Gadol entraba cada año en Yom Kippur y hacía su trabajo ¿cuál es el trabajo de entrar a Yom Kippur? En Yom Kippur ahí adentro es conectarse con Dios y bajar la bendición y la expiación para todo el pueblo e incluso para toda la humanidad. En el segundo templo, donde ya no había milagros y donde todo era obra de abajo para arriba, no de arriba para abajo, sino que era un movimiento de los judíos que hacían las cosas, pero ya no estaba en forma revelada la presencia divina, que, por ejemplo, mandaba un fuego para comer los corbanos que se ponían en el altar. Y aparte, al final, había algunos sacerdotes que eran nombrados Kohen Gadol, pero cuando entraban en Yom Kippur, como no eran meritorios, se morían. Y así, cada año había que cambiar de sacerdote, de sumo sacerdote. Pero imagínense el honor y la fuerza que tiene ser sumo sacerdote, que incluso sabiendo que una persona no es merecedora, igual entraba allí sabiendo que iba a morir. O sea, también tenía su nivel de espiritualidad. No solamente buscaban poder, buscaban una recompensa espiritual a pesar de que morían. Morían al estilo de Nadab y Abiú, es la primera vez que entraron los hijos de Aarón a hacer un servicio también no deseado y murieron. Entonces, vemos que el Moshe de la generación y Aarón a través de él incluso podía desafiar, si se puede decir, los decretos de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu decretó que todo el pueblo de Israel tenía que morir y que iba a ser, como fue con el becerro de oro, iba a ser de Moshe y Aarón un nuevo pueblo. Pero Moshe dijo, no, ve allí, salva al pueblo, detén la plaga, incluso al ángel de la muerte que mandó Akadosh Baruj Hu fue detenido. Si hubiera estado Korah o algún otro allí, se hubiera sentado allí a mirar, feliz de ver cómo su objetivo era cumplido, disfrazándolo como que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios, disfrazándolo como que se estaba haciendo justicia, matando a los malvados. Entonces, vemos acá cuál es la importancia del Rebbe. Durante todas las generaciones, dice el Zohar, hay pashtuta de Moshe Bechol Dara Bedara. Hay una extensión o
continuación de Moshe en cada generación y generación. En cada generación, Akadosh Baruj Hu pone un líder para manejar al pueblo de Israel y, como dice el Zohar, Raya Mehemna es un pastor fiel que lleva a cada uno al lugar donde le corresponde, donde los pastos y el agua son mejores para él, incluso al más pequeño, incluso al más alejado. Raya Mehemna, el pastor fiel. También Raya Mehemna puede ser interpretado como el pastor de la fe, el Roe Emuná, no solamente Roe Neeman. ¿Qué quiere decir? Que imbuye a cada uno de nosotros con la fe en Dios y a través de él recibimos la vitalidad, recibimos no solamente las instrucciones de cómo tenemos que cumplir los preceptos, sino que el sustento y la fuerza espiritual y todo lo que necesitamos se lo pedimos a Moshe Rabbeinu y él trabaja en forma tal que nos recibe. Incluso nosotros le pedimos a Dios y Dios nos manda a través de Moshe Rabbeinu, el Moshe Rabbeinu de cada generación. Y cuando nosotros estamos en una situación negativa, Moshe Rabbeinu se ocupa de mandar a alguien, de trabajar en el cielo con Dios para cambiar ese decreto, y manda a alguien, como vemos recién, que mandó a Aarón para hacer un acto físico y salvarnos a todos nosotros del castigo que nos mereceríamos, o incluso darnos la recompensa por aquellas cosas que tenemos que recibir y no las recibimos. Entonces vemos durante todas las generaciones que hay un Moshe, y durante todas las generaciones siempre hay un Korach. Hay gente que quiere tomarse el atributo de ser, ya sea dentro del pueblo de Israel o fuera del pueblo de Israel, gente que quiere reemplazar al Moshe, quiere ser el Mashiach, pero en vez de traer vida, como vemos que trae el Rebbe, como trae Moshe, como trae el Baal Shem Tov, en vez de traer vida y salvación y evitar la muerte, al contrario, son enviados del ángel de la muerte y no enviados, sino ayudantes del ángel de la muerte y ayudan a que haya muerte en el mundo. Tanto lo vemos en cómo se comenzó el cristianismo y cómo siguió, o en el Islam, o en otros lados, en otros tantos. Incluso dentro del judaísmo hay distintas corrientes. Vemos cómo Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, y sin embargo, para que el pueblo crea, le dijo que cada tribu ponga su palo allí adentro y Dios va a elegir quién es la verdadera tribu, la verdadera persona que merece el sacerdocio. Porque dentro del pueblo de Israel, dentro del mundo, como nosotros vemos, hay distintas corrientes. Y todas las corrientes son posibles. Todas las tribus tenían cada uno su tarea en la tierra de Israel. Pero sin embargo hay uno que es el líder. Todos los 12 príncipes de las tribus y toda la comunidad del pueblo de Israel, todos se dirigen a su alma general, que es Moshe Rabbeinu. Y ese es el Rebbe de nuestra generación. Todos los que vienen del Baal Shem Tov, que Baal Shem Tov viene de familias anteriores, cabalistas, sabios de la Torá, que se sabe que vienen de David, del rey David. Todos los descendientes del Baal Shem Tov y todos los que eligió el Baal Shem Tov para ser sus seguidores, vienen de la familia de David, tanto
el Magid de Mesrich, como el Admur HaZaken y todos los que vienen después tras él. Todos vienen del Mashiach, de la línea del Mashiach ben David. Por supuesto hay otros rebes, hay otros tzadikim en el mundo, y todos tienen su forma de conectarse con Dios. Pero el objetivo, que es el etzem, la esencia de la voluntad de Dios, que es llevar el mundo hasta su perfección con la redención en Mashiach, ese hay uno solo. Por eso el Rebbe de Lubavitch, que es el que ustedes conocen más, pero toda la línea de los Rebes, pero el Rebbe de Lubavitch lo expandió de forma impresionante en todo el mundo, de forma completamente maravillosa. Él es el que lleva el bastón para traer la redención definitiva y verdadera a todos los pueblos del mundo. Entonces cada uno tiene derecho a decidir a quién seguir, pero en el momento de saber qué es lo que hay que hacer para cambiar la situación en que está el mundo y traer la verdadera redención, hay una sola dirección. El Rebbe y todos sus seguidores de Chabad. Que nosotros estamos conectados con el Rav Ginsburg, que es uno de los alumnos principales del Rebbe y que nos enseña a nosotros cómo cumplir aquellas cosas que el Rebbe nos pidió. Entonces, esto con respecto a la parte que de Korach general, pero de todas maneras, dice el Rebbe, que el nombre de la porción de la Torah siempre tiene un significado muy importante. Y vemos que no fue elegido en forma arbitraria, porque no siempre es la primera palabra con que empieza la Torah, sino que es una palabra que tiene que ver con el significado general y el mensaje general de la parashá. Entonces el Rebbe se hace una pregunta muy interesante. Dice, Korach era lo contrario de un tzadik. Entonces, ¿cómo puede ser que una perashá de la Torah tuviera su nombre? Que evidentemente nos ha dado un ejemplo pésimo de lo que tenemos que hacer. Incluso, dice el Rebbe, está escrito en el libro de Proverbios de Shlomo HaMelech, que el nombre de los malvados se pudrirá. Entonces, ¿se puede dar el nombre de una perashá de la Torah e inmortalizar el nombre de una persona así? Que es justamente lo contrario de lo que nos está diciendo Shlomo HaMelech. Entonces, dice el Rebbe, seguramente tiene que haber algún beneficio que nosotros podemos obtener de llamar así a la Perashat Korach. Entonces, por un lado, la Torah cuenta, como dijimos, todos los resultados desastrosos de la rebelión. Pero podemos aprender algo muy importante de Korach. Korach era tenaz y con un carácter muy fuerte para lograr su objetivo y no renunciar a su ideal. Su deseo era ser sumo sacerdote, que es algo positivo. Entonces dice el Rebbe, de la misma manera, cada una de nuestras almas fue traída a este mundo físico, donde es muy fácil cometer errores, con el único fin de que podamos superar las dificultades y utilizar nuestra inteligencia y nuestro libre albedrío para servir mejor al Todopoderoso. Nuevamente. Esto lo traduje porque quiero pegarles esa frase para que ustedes lo graben en algún lugar.
segundito. Cada una de nuestras almas, dice el Rebbe, fue traída a este mundo físico, un ambiente donde cometer errores es fácilmente posible, con el único fin de que podamos superar las dificultades y usar nuestra inteligencia y libre albedrío para servir mejor al Todopoderoso. Se espera de cada uno de nosotros que luche por llegar al más alto nivel de servicio espiritual que pueda alcanzar. Entonces, ¿qué nos enseña la Perashá? Por un lado, es obvio que no hay que cometer los errores que cometió Korah. Tenemos que conocernos a nosotros mismos y esforzarnos por usar todas las capacidades que Dios nos ha concedido para hacer la mayor cantidad de bien posible. Entonces, en este sentido es positivo querer llegar a ser un sumo sacerdote, incluso en contra del destino aparente que se nos tiene preparado. Así, dijo Rabí Yehiel Michel de Zlotov, dice que hay tzadikim en cada generación que retrasan la redención, porque se refrenan a sí mismos de realizar el esfuerzo que se requiere de ellos para traer la redención. Y en vez de eso se aferran al estudio de la Torá, al cumplir los preceptos en forma exclusiva. Entonces, lo que ellos quieren es estar conectado a su fuente en lo alto y disfrutar de la radiación de la presencia divina. Entonces ellos identifican con el dolor y los problemas que siente el mundo y que a veces sienten ellos mismos, producto del largo y amargo exilio. Pero sin embargo estos temas mundanos no es algo que les concierne realmente a ellos y sientan su atención en otra parte. Pero están aquellos tzadikim que luchan constantemente para traer la redención, y eso es todo lo que ellos buscan. Nunca se dan por vencidos. Y así está dicho, tzadikim en la menuja. Los tzadikim no tienen descanso, ni en este mundo ni en el mundo venidero. Entonces, dice el Rebbe, ¿es justo que los tzadikim no tengan descanso? ¿Quién puede imaginar una vida, y encima no solamente una vida, toda la eternidad, todo el mundo por venir, sin ningún descanso? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no necesitan descanso. ¿Por qué? ¿Por qué una persona no necesita descanso? Cuéntenme alguno de ustedes, mientras escuchamos una melodía, ¿cómo puede llegar a ser que alguien no necesite descanso? ¿Por qué una persona no necesita descansar? ¿Quién puede decirme? Andrea, decime, ¿por qué una persona no necesita descansar? Cuentan que el Rebbe cada noche se levantaba un montón de veces. Tenía que atender las necesidades de gente que estaba en todo el mundo.
Y en la mañana, cuando venían a verlo, al lado de su cama había cantidad de vasijas de Netilat Yadayim para lavarse las manos, usadas al lado de su cama. ¿Por qué pasa eso? Cuando una persona se levanta de dormir, tiene que lavarse la impureza de las manos. Entonces él se levantaba, iba y venía constantemente, casi sin dormir. Incluso se cuenta que durante Sukkot él estaba sin dormir toda la semana, sin contar que los tzadikim, hasta hoy en día, no duermen en todo Shabbat. ¿Cómo puede ser? Y la respuesta es simple, ellos no se cansan, porque cuando uno hace algo que le da vitalidad, algo que le da felicidad, placer, uno no se cansa de hacerlo. Recién decíamos que había tzadikim que se dedicaban solamente a la Torah y las mitzvot. Y eso no es suficiente. Acá vemos como en la Perashá, como contamos recién, que el verdadero líder de la generación se ocupa de la necesidad de cada uno y uno del pueblo de Israel. Y ocuparse de eso está más allá de encima de todo. Incluso ellos no se fijan si eso les va a costar o no les va a costar. El Rebbe desapareció a la edad de 94 años. Una persona normal como nosotros podría vivir 94 años estando toda su vida dedicada al prójimo, sin dormir, a veces sin comer. Incluso cuentan que cuando comía pescado salado, tomaba sal y le ponía más sal encima. Si nosotros hacemos eso, en una semana ya no estamos más. El Moshe de la generación tiene cosas que nosotros tenemos que aprender, pero que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Para un tzadik verdadero, servir al Todopoderoso es placer puro. Y toda su vida está rodeada de ese placer. Y entonces no hay frustraciones. Lo que hace enfermar a la gente son las frustraciones. Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, uno de los grandes Hasidim, discípulos del Maggid de Maestrich, dijo que un tzadik que solo está interesado en dar placer a Dios, no le importa si él o otra persona es el que le causa placer. Pero la persona que quiere dar placer por recompensa, si hace las cosas por recibir una recompensa, entonces tienen que estar constantemente mostrándose y siendo protagonista y tratar él de hacer todo. Y este es el significado de las palabras de la parashá de esta semana, que comienzan con y Korach tomó, Vaikach Korach. La Torá no dice exactamente qué es lo que tomó, pero una de las interpretaciones es que justamente él quería tomar todo para él. El Rebbe, por el contrario, se centró por completo y trabajó incansablemente para traer la redención y para enseñarnos a nosotros que el objetivo principal es traer la redención, junto con el cumplimiento de la Torah Mitzvot. Pero el objetivo es la redención. E incluso, como sucedió con Moshe, si él mismo no iba a entrar a la tierra de Israel, eso no le importaba. Lo principal era hacer lo que Dios pidió. Después Yoshua llevó al pueblo a la tierra de Israel, mejor, no tuvo ningún problema. Lo principal es que se cumpla la voluntad de Dios. Y cuando nosotros
hacemos las cosas para que se cumpla la voluntad de Dios, nosotros somos parte. Es como una mamá que prepara un cumpleaños. Cuando ve a su hijo o a su hija disfrutando y siendo feliz por la torta que hizo, por los regalos, por toda la reunión que está haciendo, a ella no le importa que la aplaudan o que ella coma un pedazo de torta o que la feliciten. No, su recompensa es justamente ver la felicidad de sus hijos. Y ese es el Moshe de la generación. No le interesa si él va a recibir una recompensa por todo lo que él hizo. Lo principal es que se cumpla la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es que toda su creación reciba al Mashiach, no solamente los tzadikim. Y así está escrito, esta vez nadie va a quedarse fuera del exilio, todos vamos a ir a la redención, a diferencia de la primera redención de Egipto. O sea que el Mashiach está todavía por encima de Moshe. Me gustaría seguir 15 minutos más con ustedes para hablar de otra cosa, pero les voy a dejar 5 minutos de música para que ustedes piensen en estas cosas que estuvimos hablando. Por ejemplo, sería bueno que cada uno piense si las cosas que hace, las cosas que verdaderamente le importan, les produce cansancio. Y no hablamos de cansancio físico, sino de ese cansancio de depresión que aunque no esté cansado, le impide hacer cualquier cosa. Y por otro lado, si eso que está haciendo y que le produce tanto placer, necesita que alguien lo recompense por eso que hizo, o, como dice la Mishnah de Pirkei Avot, la recompensa de la mitzvah es la propia mitzvah. Y por eso tenemos que llenar de contenido todos nuestros preceptos.
Volvimos. No se terminó nada. Estamos aquí de vuelta. Quiero que aprendan este nibún, la melodía del Rab Ginsburg, para cantar con toda la familia. Y dice así: Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Le'olam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Le'olam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Imloch Le'olam Va'ed, Abdu Goim Le'arzo Ve'arzo. Hashem es Rey, Hashem fue Rey, o mejor dicho, Hashem reina, Hashem reinó, Hashem reinará por siempre, jamás. Y luego, Hashem reinará por siempre, jamás. Los servirán los pueblos de la tierra. Una de las cosas que tiene Akadosh Baruj Hu es que incluso si nosotros no cumplimos con todas las cosas como tiene que ser, incluso si las personas no tenemos una historia de haber cumplido toda la vida con los preceptos de Dios, quizás todo lo contrario. Hay veces que por varias generaciones se dejan los preceptos, no por propia voluntad, pero posiblemente por falta de tener a alguien que lo guíe, que quiero mostrarles una foto
de algo muy impresionante que pasó hoy. Por lo menos para todos nosotros. Y les voy a dejar con un poco de música, si no, si sigo hablando y no lo hago, vamos a perder tiempo. Les voy a subir una foto. El 17 de Tammuz, el 17 de Elul, dentro de 2 meses y un poco, va a ser el cumpleaños de Boruji. El cumpleaños 13, donde comienza a poner tefilim. Ahora, ese día en que empieza a estar obligado a cumplir los preceptos, todo judío, todo varón judío a los 13 años, ya tiene que saber un poco cómo se hace. Entonces empieza a practicar desde antes y hay un momento en que 2 meses antes, que sería dentro de unos 10 días, se hace un pequeño acto en el templo o en el colegio, donde se hace tefilá todos los días, donde se pone tefilín por primera vez, pero no en forma oficial, sino como una preparación de 2 meses. Y acá hoy me mandaron una foto donde Baruch Tzvi está aprendiendo. El Morel está enseñando cómo se tiene que poner tefilín, así dentro de una semana cuando vamos al templo ya sabe cómo ponérselos. Y esta es una de las recompensas que Akadosh Baruj Hu nos da, incluso si no las merecemos, por el mérito del Rebbe. El mérito del Rebbe de conectarnos con Akadosh Baruj Hu. Nosotros somos familia judía de muchas generaciones, pero la familia mía, por lo menos la familia Frim y Gottlieb, de mi mamá, a principios del siglo XIX, se escapó de Rusia, de Polonia, y por lo menos desde ese momento, quizá un poco antes, ya no dejaron de cumplir en forma oficial los preceptos, aunque a pesar de que todos los judíos están llenos de preceptos como la granada, están llenos de semillas. Entonces, hoy le decía a Boruji que después de posiblemente más de 100 años en la familia Frim Gottlieb, hay un chico que nace dentro de los preceptos y a los 13 años se pone tefilín como corresponde. Yo empecé a ponerme tefilín después de los 30 años posiblemente. Una vez me puse antes, pero era nada más que en forma simbólica, no me acuerdo. Entonces él es uno que estudia y cumple desde el nacimiento, y Besat Hashem que tengamos muchos nietos como él, y que Besat Hashem también esta bendición sea trasladada a todos ustedes, que pronto ustedes también puedan vivir en la tierra de Israel y poder cumplir todos los preceptos con el Mashiach, la redención completa. Es algo muy emocionante. Les quería decir que hoy también hay otra cosa muy importante para nosotros, y es que hoy
Vamos a dar la clase del Zohar a las 11, dentro de menos de 3 horas. Pero después, a la 1:30 de aquí, que sería dentro de 5 horas y media más o menos, la madre de este chico, Hannah Miriam, va a volver a dar clase con nosotros con un tema muy interesante. Supongo que ya todos ustedes recibieron la información, así que están todos invitados a la primera clase acerca de los nombres, el misterio de los nombres en general, porque como ella explicó en el video que realizó, el tema es los nombres en hebreo, como están en la Torah, pero también se va a referir a otros nombres, no solamente de las personas, sino de las cosas, e incluso también en otros idiomas. Así que bueno, los queremos esperar con eso. Como esta es una clase oficial para Bnei Noach, especialmente para aquellos Bnei Noach que están interesados en acercarse al judaísmo, de todas maneras es importante que también haya judíos, porque de acuerdo con la halajá, cuando uno enseña cosas de Torá, siempre tiene que haber algún judío que esté aprendiendo también, y eso le da un mérito, nos permite a nosotros revelar ciertas cosas que si no, no se podrían revelar. Pero es importante, y también es importante para los que no son judíos, pero que todavía no conocen mucho de los preceptos, que estudiemos Halajot. Entonces vamos a leer algunas cosas. Otra vez hablamos de Kashrut. Acerca de los animales, Kasher, y qué significa el Kashrut. Hay algo muy importante que es el cumplimiento del Shabbat. En la Perashá, en la Torá, está ordenado que el pueblo de Israel cumpla el Shabbat. Dice uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento, Zahor et Yom Shabbat lekadesho. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo, para separarlo, hacerlo sagrado. La segunda vez que se recuerda los mandamientos en la Torá, dice Zahor et Yom Shabbat, dice Shamor et Yom Shabbat lekadesho. Cuida. Uno es Zahor, recuerda, y otro es Shamor. Cuidar el Shabbat para santificarlo. Entonces dice, 7 días, Sheshet Yamim, Tabot Beasita Kol Melachteja, 6 días vas a trabajar y vas a realizar todo tu trabajo. Ubeyom Hashvi'i, Shabbat Lashem Elokeja, y el día séptimo será Shabbat para Dios tu Dios. Lota hace Kol Melajá, no vas a hacer ningún trabajo. Ata uminja ubiteja, benteja, abdeja, benteja, tú, lo te hace con el jata, tú y tu hijo y tu hija y tu shibha, la persona que vive y trabaja en tu casa, y tu animal, y tu siervo, van a cumplir. O sea, cuando la persona vive en la tierra de Israel y tiene personas a su cargo
esas personas que están a su cargo tienen que cumplir el Shabbat igual que lo cumple él. Cuando una persona vive en la tierra de Israel, que no es judía, pero no está a cargo de una persona judía, no vive con una persona judía, entonces él no está obligado, pero sí está obligado a cumplir los 7 preceptos. Una persona que no cumple los 7 preceptos, por supuesto, no estamos hablando de los conversos. Una persona que se convierte al judaísmo tiene las mismas obligaciones, igual que cualquier otro judío. Estamos hablando de aquellos que no se convirtieron y que son Benei Noach. Por lo menos en la época del templo. Entonces, es imprescindible lograr que en la tierra de Israel se cumplan los preceptos, no solamente que se elimine toda idolatría, que es el precepto principal de los Benei Noach, de los hijos de Noach, sino que además se cumplan todos los 7 preceptos. Y uno de los 7 preceptos es por ejemplo, comer kasher. Los Benei Noach también tienen reglas de kashrut. Por ejemplo, que no tienen que comer miembros de animales vivos. En general se recomienda no comer animales impuros porque el animal impuro impurifica también a la persona que los ingiere, por algo es impuro. De todas maneras no tiene prohibido comer animales que son impuros, pero sí, por ejemplo, si no puede comer miembro de un animal vivo, no puede comer insectos vivos. Y si no puede comer insectos vivos, tiene que revisar las verduras, igual que lo revisa el judío, para evitar que haya ahí animales y que los coma vivos. Si está cocinado, por supuesto ya no tiene problema. Entonces, así dice la Torá. Hay algunos que creen que el Shabbat es el sábado por la noche. Por supuesto que no. El Shabbat empieza desde el viernes a la noche, cuando salen las primeras 3 estrellas, y termina al día siguiente, cuando salen las primeras 3 estrellas. Habíamos hablado la otra vez lo que es Ben Hashemayot, lo que es el tema de entre las luminarias. Hay un momento en que se pone el sol y hay otro momento que salen las estrellas, que es el anochecer. Ese anochecer, que está definido exactamente en el horario, hay un luaj, hay un horario específico con segundos y fracciones de segundo de cuando se pone el sol. Allí cuando se pone el sol, los viernes, es cuando comienza el Shabbat para nosotros. Antes de eso tenemos que prender las velas, tenemos que prepararnos, limpiar los zapatos, preparar la comida, poner todo en el fuego, incluso ponerle sal a la comida, porque cuando uno tiene una comida y es una mitzvah probar la comida antes de Shabbat, si uno después quiere ponerle sal a la comida cuando está en el fuego, ya no puede. Se llama cocinar. Incluso si la comida está sin sal y le pones sal, está terminando una comida y no se puede terminar algo en Shabbat. Sí, cuando uno tiene el plato, sí le puede poner sal, si le falta y quiere poner un poquito más de sal o condimento, se le puede poner una vez que ya está frío. Pero cuando está cocinado, está en el fuego, no. Entonces todo lo que uno tiene que hacer, incluso tiene que revisar los bolsillos, de no tener nada, lo que se llama muxe,
Mukse son aquellas cosas que no están prohibidas utilizar en Shabbat, por ejemplo el dinero. El dinero no tiene ninguna utilidad en Shabbat, entonces está prohibido cargarlo o tenerlo en la mano. O incluso las herramientas que uno utiliza para el trabajo de la semana. Todo aquello que uno utiliza para las tareas prohibidas durante la semana, entonces está prohibido usarlos en Shabbat. Entonces todo eso hay que ponerlo aparte, en lugar donde no moleste, donde uno después no lo tenga que mover. Si hace falta mover, hay reglas, hay leyes cómo hacer para mover cosas que son mukse. No vamos a entrar en esos detalles ahora, simplemente les quería comentar algo que posiblemente mucha gente no sabe. Incluso en algunos lugares donde hay chicos se pone una protección a las llaves de luz para que los chicos no toquen la luz. Hay que cuidar que la heladera, por ejemplo, cuando nosotros la abrimos y la cerramos, no prenda y apague la luz. Incluso hay algo muy importante en la heladera, que es que como tiene un termostato, cuando uno abre y el frío baja, entonces se prende el motor. Entonces, el hecho de que nosotros abramos la heladera, incluso si no se prende la luz, cuando se enciende el motor, es una acción que la provocamos nosotros. Entonces, como está prohibido encender, pero no está prohibido prolongar el tiempo del encendido, aquellos que no tienen una heladera preparada para Shabbat, tienen que fijarse que la abra cuando está encendida, cuando el motor está andando. Entonces no va a haber peligro de que se encienda el termostato a causa de que nosotros abrimos la puerta. Por supuesto no se puede encender luces, no se puede andar en auto, no se puede encender el motor del auto. Los chicos a veces juegan con globos, no se puede inflar globos porque se explota y eso está prohibido en Shabbat. Hay que preparar en el baño determinados artículos que necesitamos para no transgredir. Por ejemplo, una de las tareas que se realizaban en el templo y de las cuales se tomaron como trabajo fue untar con grasa y pintar. Entonces, las mujeres tienen prohibido pintarse, maquillarse, y también está prohibido tomar una pastilla de jabón y lavarse las manos porque uno la está disolviendo, la está frotando, y eso es también uno de los trabajos prohibidos en Shabbat. Entonces es bueno, en otras épocas lo que se hacía era disolver antes de Shabbat jabón en agua y tener jabón líquido. Hoy en la mayoría de los lugares se puede comprar jabón líquido para cuando uno quiere lavarse las manos o la cara. No tiene que bañarse completamente en Shabbat, sí puede lavarse alguna de las partes del cuerpo, los brazos, las manos, de forma parcial. Como no se puede cocinar, entonces tampoco se puede utilizar agua caliente. Cuando nosotros utilizamos agua caliente, ¿qué significa caliente? En la halajá está definido. Caliente significa algo que cuando uno pone la mano, el calor hace que lo retire. Ese calor, que es 60 y pico de grados, cuando está por encima de eso, ya se considera que cocina y que entonces está prohibido utilizar. Está prohibido cocinar con eso. Entonces, hay formas de, por ejemplo, cuando uno abre la canilla para sacar agua, tiene que fijarte que la canilla sea de agua fría y que no se mezcle con agua caliente. Incluso si uno saca agua caliente sola, que no estaría prohibida en principio, si uno tiene un tanque de agua, acá en Israel se usa mucho el Dut Heshmali, el tanque con el
cuerpo caliente adentro que calienta el agua ya dentro del termo. Entonces, cuando uno abre la canilla del agua caliente, sale el agua caliente y por otro lado entra agua fría. Entonces, agua fría que entra en el agua hirviendo se llama cocinar. Y está completamente prohibido en Shabbat. Sí se puede tener un termo con agua caliente y preparar café. Se puede hacer, lo que se realiza es que hay una halajá que es que el recipiente primero, o sea, la olla o el termo donde tiene agua caliente, se llama el recipiente primero. El agua caliente que está allí siempre es agua que puede cocinar. Uno pone un elemento allí en agua de esa y se cocina. Entonces, ¿qué pasa si uno pone esa agua dentro de un vaso? Se considera que ese segundo vaso, que ese vaso primero, que donde uno puso el agua del primer recipiente, se considera segundo recipiente. Ese segundo recipiente todavía conserva el calor y las paredes del recipiente tienen determinado calor como para poder cocinar también. Entonces lo que hacemos es pasarlo a su vez a un tercer recipiente y ese tercer recipiente, la halajá determinó que eso ya no cocina, porque las paredes del tercer recipiente absorben el calor y entonces eso ya no cocina. Entonces podemos preparar té o café, de tal manera que pasamos el agua caliente a un primer recipiente y ese segundo recipiente al tercero, y sobre ese tercero podemos poner el café, el azúcar, el té y tomarlo, incluso leche. Por supuesto no se puede cocinar, no se puede poner nada al fuego en Shabbat. Si uno quiere comer algo caliente, y es una mitzvah comer algo caliente en Shabbat, porque es una mitzvah comer algo caliente no solamente en la noche, sino especialmente durante el día, al día siguiente, es imprescindible comer algo caliente porque los sabios en la Mishnah, en el Talmud, establecieron las leyes de la Torah escrita. Hay una secta, y hubo en aquella época, hace 2000 años, una secta, y bueno, también antes, siguen hasta hoy en día, que se llaman caraítas, que ellos no reconocen la Torah oral. Ellos no reconocen que la Torah oral, o sea, todas las leyes que están escritas en la Mishnah y en el Talmud, que trajeron todos los sabios, proviene de Moshe y proviene del monte Sinaí cuando se recibió la Torah escrita. Por eso el Pirkei Avot comienza relatando de dónde viene toda la Torah oral. Moshe recibió la Torah del monte Sinaí y se la transmitió a Yoshua. En la Torah misma relata cómo Moshe le enseña a los ancianos, a Yoshua, a todo el pueblo de Israel cómo se deben cumplir los preceptos. Entonces, toda esa enseñanza oral no está escrita en la parte escrita de la Torah, sino que solamente nos cuentan que Moshe les enseñó. ¿A quién les enseñó? A esos sabios que ellos lo transmitieron de generación en generación. O sea que la Torah oral está basada en lo que está escrito en la Torah escrita. El hecho de que exista la Torah oral es un hecho concreto y de la Torah escrita. Pero todo lo que se enseñó fue transmitido en forma oral y hace 1800 años fue escrito para que todo eso no se pierda. Pero hay quien no, hay algunas sectas que no son parte del judaísmo oficial hoy en día, que no lo acepta. Entonces por eso, como comer cosas calientes, una de las cosas que hacen es que no dejan la luz prendida, viven a oscuras en todo el Shabbat, tampoco dejan nada en el fuego que se caliente, que esté cocinándose. Entonces, como todo eso sí está permitido por Moshe
de acuerdo con la Torah oral, que nos transmitió en la Torah oral. Entonces, el hecho de comer algo caliente el día de Shabbat es reconocer que todos los preceptos que cumplimos fueron ordenados por Moshe Rabbeinu y fueron transmitidos por todos los sabios durante todas las generaciones. Y eso es reconocer al Moshe de cada generación también, que tiene que ver con lo que estudiamos al principio de la clase. Entonces, por supuesto hay leyes de cómo tienen que dejarse cocinando, mejor dicho, tiene que estar cocinado de antes que empiece Shabbat, o que si no está terminado de cocinar no se utilice hasta el día siguiente en que uno sí ya sabe que está cocinado. Todo eso que uno puso al fuego y está cocinado o no está terminado de cocinar, está prohibido mezclarlo, está prohibido tocarlo hasta que uno lo va a usar. Entonces hay leyes que se tienen que cumplir de cómo todo eso tiene que ser utilizado. Si uno quiere utilizar la misma comida que hizo para la noche al día siguiente, tiene que tomar la olla, apoyarla en un lugar sin soltarlo y con la otra mano o con la ayuda de otra persona tomar lo que quiera de ese recipiente y entonces lo puede volver a poner al fuego. Nunca hay que sacar la comida de la olla que está en el fuego en Shabbat, sino que hay que sacar el recipiente y de ahí sacar la olla, sacar lo que uno quiera y volver a ponerlo tal como estaba. Pero tiene que ponerlo de forma tan rápida que ese contenido de esa olla no se llegue a enfriar. Por eso no hay que soltarlo de la mano y hay que sacar lo que uno quiere y lo que quedó volverlo a poner. No se le puede agregar agua, no se le puede agregar nada y dejarlo tal como está. Entonces al día siguiente uno puede sacarlo y ahí sí, llevarlo a la mesa, pero comer de allí, pero ya no se puede volver. Y es una mitzvah comer. Incluso si uno no tiene comida preparada desde el día anterior para el día del almuerzo de Shabbat, se puede preparar un té, un café y tomar algo caliente en el desayuno o en el almuerzo, ya eso se considera que cumplió con esta mitzvah. Entonces, como ustedes ven, todos los preceptos que cumplimos tienen un contenido muy profundo y tienen una explicación basada en la Torah. Cuando uno come el pan, es sabido que cuando uno, en la preparación del pan hay que separar la jalá. Separar la jalá es una mitzvah que tiene que ser realizada fuera de Shabbat, porque está separando algo del Cohen, para el Cohen que no se va a utilizar. Y sobre todo porque lo está separando y en esta época que no está el Beit HaMikdash, eso tiene que ser quemado, no se utiliza. Entonces, ¿qué pasa si la mujer hizo el pan y de repente se acuerda que no separó la jalá? No es el momento ahora de hablar acerca de la jalá, pero tiene que cortar un trozo, por ejemplo, la mitad del pan y separarlo, de tal manera que no está separando solo la jalá, sino que está separando también otra parte. Entonces después, cuando termina Shabbat, separa un pedacito y lo pone de jalá. La jalá no se separa de los panes, sino que se separa de la masa entera. Cuando se prepara la masa, se toma antes de Shabbat, antes de cocinar, se toma un trozo de la masa y de ahí se dice la bendición y se separa la jalá. Y después se hacen los panes y se cocina. Si uno se olvidó, entonces toma un pan antes de Shabbat y separa un pedacito y lo separa sin la bendición. O sea, como ven, todas estas cosas tienen un montón de detalles que tenemos que aprender, pero simplemente les estoy nombrando algunas cosas para que ustedes tengan una idea.
Entonces, ¿qué pasa si yo quiero comer algo que está frío? Al día siguiente por supuesto no se puede poner la olla ni nada